¿Quiénes fueron los principales opositores del Papa Francisco durante su pontificado? Te vamos a dar los 10 enemigos mortales de Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. En este video vamos a explorar a fondo los conflictos, las tensiones que marcaron el liderazgo del Papa Francisco, analizando a sus 10 enemigos mortales y el impacto que tuvieron en su papado. Número 1. Cardenal Raymond Burke, la voz del conservadurismo. Raymond Burke, cardenal estadounidense, se destacó como uno de los críticos más abiertos del Papa Francisco. Recordemos que el número 10 no te lo vas a poder perder, no te lo imaginabas tampoco. Seguimos con el cardenal Raymond, conocido por su postura conservadora. Burke cuestionó las reformas del Papa en temas que tienen que ver con el papel de las mujeres en la Iglesia y la apertura hacia la comunidad LGTB. En 2014, Francisco lo removió de su cargo como prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y en 2017 le retiró su influencia dentro de la Orden de Malta. A pesar de estas acciones, Burke continúa residiendo en Roma y es considerado por algunos como un posible sucesor del Papa Francisco, operando en la sombra siempre para que el Papa pise el palito. Número 2. Steve Bannon, el estratega de la derecha radical. Steve Bannon, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, ha sido un crítico vocal del Papa Francisco. Bannon ha promovido una visión geopolítica apocalíptica y ha forjado alianzas en sectores conservadores dentro del Vaticano que se oponen a las reformas del Papa. Su influencia ha sido un motivo de preocupación para los aliados del Papa, quienes lo acusan de fomentar divisiones dentro de la misma Iglesia. Número 3. Arzobispo Carlo María Vigano, el denunciante controversial. El arzobispo Carlo María Vigano, ex nuncio apostólico en Estados Unidos, publicó en 2018 una carta en la que acusaba al Papa Francisco de encubrir casos de abuso, ya saben de quién, especialmente relacionados con el cardenal Teodoro McRae. Vigano exigió la renuncia del Papa y se ha convertido en una figura central para los críticos más conservadores que tuvo el pontífice. Pero antes de seguir con esta cuenta regresiva, vamos a ver videos muy icónicos que acaban de salir a la luz sobre el Papa Francisco. Mira. La colega también, Guillermina Rizzo. Guillermina, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste con esta noticia? No sé qué noticia. Perdón, te estamos llamando por la muerte del Papa Francisco. Ay, no sabía. Ah, ¿te estamos dando nosotros la noticia? Sí. Perdón, entendí que la producción te había dicho. Perdóname porque sé que vos sos muy religiosa y eras una fanática del Papa, digamos. No puedo seguir con la nota. Te pedimos disculpas, Guillermina, no fue nuestra intención. La despertamos nosotros con esta noticia, chicos. Digámosle, vamos a matar a alguien. No, a chicos. Mucha gente le ha pasado que no estaba al tanto de lo que había ocurrido. Ya sé, pero le pido a la fue en la madrugada. Pará, Pobre. Se murió el Papa, lo matemos a otro. Número 4. Jair Bolsonaro. Tensiones con el líder brasileño. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantuvo una relación tensa con el Papa Francisco, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente y la Amazonía. El Papa criticó las políticas ambientales de Bolsonaro, mientras que este último respondió con desdén a las preocupaciones del pontífice, afirmando que la Amazonía es nuestra. Número 5. La Curia Romana, resistencias internas. Dentro del Vaticano, el Papa Francisco enfrentó resistencias significativas por parte de la Curia Romana, el cuerpo administrativo central de la Iglesia Católica. Sus esfuerzos por descentralizar el poder y reformar las estructuras eclesiásticas encontraron oposición de aquellos que se beneficiaban del statu quo. La publicación de la Carta de los Dubia por parte de 4 cardenales, cuestionando las enseñanzas del Papa, ejemplifica esta resistencia interna. Número 6.
Vladimir Putin, relaciones complejas con Rusia. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin expresó condolencias tras la muerte del Papa Francisco, la relación entre ambos fue compleja. El Papa promovió el diálogo entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica, pero también criticó acciones del gobierno ruso, especialmente en contextos de conflictos globales. Número 7. Donald Trump. Discrepancias ideológicas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una relación ambivalente con el Papa Francisco. El Papa criticó las políticas migratorias de Trump, calificándolas de contrarias a los valores cristianos. A pesar de estas diferencias, ambos mantuvieron encuentros cordiales durante visitas oficiales. Número 8. Opus Dei, tensiones con el movimiento conservador. El Opus Dei, una prelatura personal de la Iglesia Católica conocida por su enfoque conservador, ha tenido tensiones con el Papa Francisco. El pontífice implementó reformas que limitaron el poder del Opus Dei, buscando una mayor transparencia y responsabilidad dentro de la Iglesia. Número 9. La mafia italiana, amenazas por las reformas. El Papa Francisco ha sido un crítico abierto de la mafia italiana, condenando su influencia en la sociedad y dentro de la Iglesia. Sus esfuerzos por combatir la corrupción y el crimen organizado lo convirtieron en un objetivo potencial para estas organizaciones. Número 10. Grupos ultraortodoxos, críticas desde el judaísmo y el islam. El Papa Francisco ha promovido el diálogo interreligioso, lo que ha generado críticas de algunos sectores ultraortodoxos dentro del judaísmo y el islam. Algunos líderes religiosos han cuestionado sus interpretaciones y comentarios sobre textos sagrados, considerándolos inadecuados o erróneos. Número 11. Javier Milei, del insulto a la redención pública. ¿Cómo pasó el presidente argentino de llamar al Papa Francisco el maligno en la tierra a rendirle homenaje como uno de los grandes líderes espirituales de la historia? ¿Qué motivó uno de los giros más inesperados y comentados de la política y la religión moderna? ¿Fue un acto de cálculo político, una genuina transformación personal o un simple reconocimiento al peso global de Francisco tras su muerte? Lo cierto es que Javier Milei fue durante años, al menos en sus declaraciones públicas, uno de los críticos más feroces del Papa Francisco. Sus palabras no fueron suaves ni ambiguas. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? En entrevistas televisivas, foros públicos y publicaciones en redes sociales, el hoy presidente argentino llegó a calificar al sumo pontífice de imbécil y representante del maligno en la tierra. Sus críticas se centraban principalmente en los mensajes de Francisco vinculados a la justicia social, la redistribución de la riqueza y el rol del Estado como garante del bienestar común, conceptos que chocaban frontalmente con la visión anarcocapitalista del líder de la Libertad Avanza. Durante años, Milei insistió en que el Papa encarnaba una ideología colectivista, estatista y socialista incompatible con la libertad individual, la meritocracia y el modelo del libre mercado. De hecho, su postura lo convirtió en blanco de fuertes críticas desde sectores católicos y, al mismo tiempo, lo catapultó como una figura antisistema que no tenía temor a confrontar incluso con la máxima autoridad religiosa de su país natal. Pero algo cambió. Y ese algo tiene nombre, fecha y lugar. Fue en febrero del año 2024 cuando Milei, ya presidente de la nación argentina, realizó su primer viaje oficial al Vaticano. Las imágenes de aquel encuentro dieron la vuelta al mundo: abrazos, risas, intercambio de regalos y un lenguaje corporal muy alejado del odio verbal que había predominado años antes. Francisco, con su estilo sereno y pastoral, recibió a Milei con calidez. Y Milei, en un giro que nadie vio venir, le pidió disculpas públicamente por sus agravios pasados. El regalo que llevó el presidente argentino también fue simbólico: dulces tradicionales, como alfajores y dulce de leche, acompañado por una carta escrita de puño y letra. Francisco, por su parte, le entregó una medalla conmemorativa de su papado y algunos documentos que resumen sus encíclicas y pensamientos más importantes.
Muchos analistas se preguntaron si aquella escena representaba una genuina reconciliación o una jugada política inteligente de parte de Milei. Cabe destacar que esta información está siendo investigada, ya que algunos observadores del Vaticano indicaron que el Papa, antes del encuentro, había dudado sobre recibirlo tan pronto. Sin embargo, decidió hacerlo como gesto de paz, diálogo y reconciliación. Lo dicho representa la opinión personal de muchos analistas y no necesariamente la verdad de los hechos. A partir de ese momento, la relación pareció entrar en una nueva etapa. Milei comenzó a hablar del Papa en términos más amables, destacando su lucha contra la pobreza y su defensa de la vida desde la concepción. En diversas apariciones públicas, incluso lo citó positivamente. Algo impensado meses atrás. Pero llegó el 21 de abril de 2025. La muerte del Papa Francisco sacudió al mundo entero. Y en Argentina, el impacto fue doble. No solo se trataba del primer pontífice argentino, sino de una figura que había influido profundamente en la historia moderna del país. La reacción de Milei fue inmediata. Publicó un comunicado oficial expresando su pesar, decretó 7 días de duelo nacional y anunció su viaje a Roma para asistir personalmente al funeral. En sus palabras, destacó la incansable lucha del papado de Francisco por proteger la vida, promover el diálogo interreligioso y acercar la espiritualidad a los jóvenes. ¿Y qué significan esas palabras? ¿Arrepentimiento? ¿Respeto? ¿Relectura de la figura de Francisco? Esa es una pregunta que todavía sigue abierta. Lo que sí es seguro es que Javier Milei pasó de ser un detractor feroz a convertirse en un testigo directo del final de uno de los papados más transformadores de la historia reciente. Y esta historia entre ambos no es solo un capítulo menor, es quizás la más humana, contradictoria y reveladora de todas. ¿Por qué? Porque resume todo lo que el Papa Francisco representó: incomodidad para los poderosos, defensa de los últimos, apertura al diálogo incluso con sus opositores más duros, y un legado tan fuerte que puede mover corazones. Incluso el del hombre que lo llamó el maligno. La pregunta final, entonces, es esta. ¿Quién ganó esta batalla simbólica? ¿Francisco, que logró inspirar respeto incluso en quien lo despreció? ¿O Milei, que supo leer el momento histórico y pedir perdón a tiempo? Quizás ambos. Anoche tuve como una angustia atroz que no me había pasado nunca. Y en principio pensé que era sobre el final de mi vida. Y después me di cuenta que no era mi muerte, era otra cosa. Y me acosté con esa angustia. Y son esas percepciones que tenemos que van más allá de la comprensión racional, ¿no? Total. Eso que alguna vez entenderemos que pasa por nuestro cuerpo y nuestro cerebro, que es una conexión, no sé, telepática, extrasensorial o lo que fuera. Definime al cardenal Bergoglio, luego Papa, Julio. Pues es que yo lo iba a ver de cardenal, lo conozco de cura, y de cura me peleé y me mandó cartas, tengo cartas escritas. Nunca me escribió a máquina, siempre a mano. Aún las entrevistas, yo le decía, estoy en Roma, y me escribía una esquela a mano y me la mandaba por WhatsApp, siempre. Y tengo en la computadora cartas dignas y tengo cartas a mano. Era un santo. Vos sabés que yo lo iba a ver a veces con Aldo Carrera. Salía y le decía, es otra cosa, va a ser papa. Esto cuando era cardenal, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, Julio? El 14 de noviembre del año pasado fui con Carmela y llegué y le dije, vengo acompañado porque Dios me quitó la vista, pero no la maldad. Y entonces me dice, usted es un atorrante que fuma bajo el agua, dele. Y dice, le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Todo, me dice, porque siempre decía todo. Digo, no, yo más de una hora no me voy a tomar nunca con usted. Bueno, pero sigamos. Y siempre pasaba la hora, y a mí me daba la sensación de que le estaba quitando el tiempo al más importante de la humanidad. Después alguien amigo de él me dijo, ¿no te das cuenta que con vos se distrae? Y sí, algo de eso había. ¿Sabés que me acuerdo una vez que hicimos la entrevista en el canal, y yo no me acuerdo quién o por qué lo estaba criticando al Papa, y vos estabas muy enojado diciendo algo del estilo, no tomamos nota de lo que significa que este Papa sea argentino y que sea Bergoglio este Papa? ¿Por qué? Porque nos quedó grande, Luis. ¿Viste que a veces algo te queda grande? Bueno, el Papa le quedó grande a muchos argentinos. Yo la primera vez que lo fui a ver, fui 7 veces. 7, porque cada vez me daba un regalo de un rosario, una caja roja que tengo 7. Y la primera vez que lo fui a ver le dije una frase que no olvido, le digo, si usted hubiera nacido en Brasil, jamás nadie lo hubiera criticado porque hubiera sido el orgullo de ese país.
y me dijo, Julio, hasta en Chile hubiera sido así, salvo entre nosotros, donde esa división es tan difícil, ¿no? Me imagino. ¿Te acordás las palabras cuando te despediste de lo que ahora sabemos fue tu último encuentro con él? No, me acuerdo que salí a la puerta del Vaticano, que es un lugar que siempre me asombró, me deslumbró, y le dije a Carmela, esta es mi última visita. Y yo creí porque no iba a volver yo, era que no estaba él. Pero fue una charla, Carmela estaba realmente conmovida, porque claro, siempre llegar a él era importante, pero te daba una intensidad, te daba una... Y él te bajaba, se ponía a tu par. Yo siempre lo traté de usted, nunca... Pero convertía la charla en el diálogo. Te hacía sentir par, cuando vos sabías que no lo era. Estar hablando con el hombre más importante de la humanidad era un regalo de la vida que nunca soñé tener, pero lo tuve. Te escucho 2 o 3 cosas mientras hablamos, Julio. La primera, la alegría de haberlo conocido, luego la tristeza de que no esté más, y siento como que estás muy atento a la finitud de la vida y de tu vida misma. Bueno, yo le dije la última vez, Santidad, estamos en lista de espera, se reía. Yo hablé mucho con él de la muerte, de los cementerios privados, de que no hubiera ya marcas que demostraran el paso. Eso lo hablamos bastante. De la cremación, todos esos temas. Después hablábamos, chusmeábamos sobre algún cuero sacábamos cada tanto y eso le divertía. Claro, me imagino. Bueno, imagínate lo histórico que será este Papa que recibió a gente como Carmela o como el que suscribe y no le pasó nada, o sea que, porque a Carmela no la veo muy religiosa. Pero él te conmovía siempre. El sueño, la necesidad de tener vigente la trascendencia es inherente al ser humano. Lo planteaba Jung, lo planteaba y está en la humanidad. Las religiones fueron parte de la vida. El sueño del hombre es trascender. Después existe Llorán, existe Emile Llorán, existe Camus, existen los que te dicen que Nietzsche, digamos, que la vida termina acá. Yo soy creyente y yo me acuerdo de tu pregunta siempre sobre el más allá, ¿no? Sí. Y es un debate que demuestra básicamente... ¿Y ahora qué? Los candidatos a suceder al Papa Francisco. ¿Qué pasa cuando muere un papa que transformó radicalmente la forma en que el mundo percibe a la Iglesia Católica? ¿Quién está preparado, o quién se está preparando, para heredar el trono tras la muerte del pontífice argentino? ¿Será su sucesor alguien que continúe su legado progresista o vendrá una ola conservadora de restauración vaticana? La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, dejó vacante uno de los cargos más poderosos y espiritualmente simbólicos del mundo. Tras más de una década marcada por gestos de austeridad, reformas estructurales, una apertura al diálogo con otras religiones y un claro posicionamiento frente a causas como el cambio climático, la pobreza y la inclusión, ahora todas las miradas se posan en la Capilla Sixtina. Ahí, en ese recinto sagrado, comenzará en pocos días un cónclave secreto con 138 cardenales electores, todos menores de 80 años, que tendrán sobre sus hombros una pregunta crucial. ¿Qué tipo de iglesia quiere el mundo en 2025? La elección no es solo un proceso eclesiástico. Es una decisión geopolítica, cultural, civilizatoria. Y los nombres que suenan como posibles sucesores no podrían ser más diversos. ¿Volverá la Iglesia a Europa? Durante siglos, el papado fue dominio exclusivo del continente europeo. Recién con Juan Pablo II llegó un papa de Europa del Este, y con Francisco, por primera vez, uno del hemisferio sur. Con la silla vacía, muchos sectores conservadores ven la oportunidad de volver al centro, tanto literal como ideológicamente. Entre los europeos con posibilidades, suenan fuerte. Cardenal Matteo Zuppi, Italia, hombre clave en las misiones de paz del Vaticano, cercano a Francisco pero con capacidad de diálogo con todos los sectores. Se lo ve como un continuista moderado. Cardenal Christoph Schönborn, Austria, uno de los teólogos más prestigiosos de Europa, de postura más tradicionalista, aunque con flexibilidad en algunos temas pastorales. Cardenal Jean-Claude Ollerich, Luxemburgo, jesuita, comprometido con la justicia social y muy cercano a la línea de Francisco. Lo ven como un puente entre continentes. Pero algunos se preguntan, ¿es coherente volver a Europa tras 2 papas que rompieron con esa lógica? ¿El eje africano, una oportunidad histórica?
Aquí se abre una posibilidad que muchos vaticanistas ven como la gran carta sorpresa, un papa africano. África representa el continente con mayor crecimiento católico en las últimas décadas. Su fe es vibrante, juvenil, comunitaria. La idea de elegir un papa africano representa una señal potente de descentralización y globalización real de la Iglesia. En esa línea suenan dos nombres con fuerza. Cardenal Fridolin Ambongo Besungu, República Democrática del Congo, arzobispo de Kinshasa, fuerte defensor del medio ambiente y los derechos humanos. Cercano a Francisco, pero con presencia propia. Cardenal Peter Ebere Okpaleke, Nigeria. Su historia personal, marcada por la exclusión y luego la reivindicación en la Iglesia, lo convierte en símbolo de resistencia. Su designación sería profundamente simbólica. ¿Está la Iglesia preparada para un papa africano? ¿Qué mensaje daría al mundo esa elección? ¿Y Asia? Asia es el continente más poblado del mundo, pero con una presencia cristiana minoritaria. No obstante, el Papa Francisco fue el que más viajes hizo al continente y dejó sembradas muchas relaciones pastorales. Aquí entra un tapado de peso. Cardenal Luis Antonio Tagle, Filipinas, apodado el Francisco Asiático. Carismático, humilde, cercano a los pobres. Fue nombrado por Bergoglio como prefecto para la evangelización. Aunque algunos lo ven joven aún, podría ser una sorpresa de último momento. Tagle combina continuidad con frescura. Y un papa asiático sería un guiño a una de las regiones más geoestratégicas del mundo. ¿Los latinoamericanos, otra vez el sur? Aunque muchos analistas coinciden en que las posibilidades de un nuevo papa latinoamericano son bajas, por la lógica de alternancia geográfica, no están del todo descartadas. Entre los nombres que resuenan están Cardenal Odilo Pedro Scherer, Brasil moderado, pastoral, de gran peso en América del Sur. Cardenal Gregorio Rosa Chávez, El Salvador, discípulo de Monseñor Romero, emblema de la lucha por los pobres, aunque con poca proyección vaticana. Cabe destacar que esta información está siendo investigada y no hay confirmaciones oficiales. ¿Y los norteamericanos? Aquí el consenso es claro, no tienen chance. Estados Unidos es visto con recelo en el Vaticano por sus posturas rígidas, su capacidad económica desproporcionada y su tendencia a politizar los valores morales. Aunque figuras como el cardenal Timothy Dolan han tenido proyección mediática, la elección de un papa norteamericano sería vista como una ruptura geopolítica inconveniente. ¿Qué papel juegan los enemigos de Francisco? Esta es una de las preguntas más inquietantes del momento. Muchos de los 10 personajes que mencionamos como opositores del Papa Francisco, Burke, Bannon, Vigano, la curia conservadora, esperan que su muerte signifique un retorno al orden tradicional. Y algunos han comenzado a maniobrar para impulsar nombres afines a su ideología. El riesgo está en que, más allá del nombre, el rumbo de la Iglesia puede cambiar drásticamente. ¿El factor Milei influye? Aunque Javier Milei no tiene peso directo en el cónclave, su giro discursivo tras la muerte de Francisco y su presencia en el funeral será interpretada como una señal de acercamiento político hacia el Vaticano. ¿Puede influir en alianzas futuras entre Argentina y la Santa Sede? Sí, ¿puede mover el voto de algún cardenal? Difícil. Pero en el tablero de las relaciones internacionales, hasta los gestos simbólicos cuentan.